Bueno, ¿qué tema ese, no? Porque nadie sabe exactamente, obviamente, qué ocurrió. Quizás dentro de 2 días parezca que fue gente común que salió a robar y qué sé yo. Llama la atención. Y son teorías, lo dijo Kicillof ayer también, ¿no? Con el gato silvestre, lo dijo Bernie, que ¿lo tenés? ¿Lo ponemos un minuto? Así lo ponemos un poquito en tema. A ver, ponelo. Después sí, las circunstancias en las que se produce el asesinato a sangre fría del chofer de la línea C20 es no dudoso, es prácticamente inédito. Casi te diría, mira, viene el colectivo, lo cruza un auto de apoyo y suben 2 personas con armas de un calibre mucho más alto, digamos, armas realmente muy, muy importantes para lo que habitualmente, porque hay robos en colectivo, incluso cosas así. Parecía el robo de un blindado. ¿Y qué se llevaron? Un bolso o una mochila y después a quemarropa asesinaron al chofer. O sea que indudablemente hay que investigarlo. Esto obviamente es la justicia y también la policía de la provincia, que ya dio con 2, por lo menos uno, entiendo que ya ha confirmado que es uno de los responsables. Pero bueno, hay que investigar a fondo para entender qué pasó, porque esto no parece un robo a un colectivo. Un colectivo en un barrio popular, un colectivo donde 4 de la mañana o a la madrugada no vas a encontrar un botín como para hacer todo ese despliegue. Parecía un robo a un blindado, pero era un colectivo y se llevaron una mochila. Entonces, y además es muy raro. Y bueno, y ahí empiezan todas las cuestiones, porque lo tengo que decir, unos días antes había estado Patricia Bullrich. Bueno, y después está lleno de fotos dando vuelta en donde cuando llega Bernie y lo golpean y qué sé yo, está lleno de gente que después aparecen en los actos del PRO. Yo no sé cómo hacen para llegar tan rápido, pero siempre que hay un quilombo, y además llegan ellos, llega la gente del PRO, llega TN, salen como si fuera un vecino, los tipos, entonces vos lo que ves es un vecino enojado, incluso te puede parecer que es la esposa de alguno de los colectiveros, qué sé yo, y resulta que después la gente, yo no sé cómo hace. El sonado sincronizado. Claro, y lo encuentran, en su máxima expresión. Y lo encuentran en acto del PRO. Pero son los copitos, digo, así entraron también en pantalla, haciéndonos creer que era gente común, indignada, un laburante que vende copitos de azúcar, y sin embargo era una gran organización. Por eso yo hablo del odio guionado. Ahora, más allá de este hecho, en realidad lo único que tendríamos que estar hablando es el dolor de la familia de la persona que falleció, pero lamentablemente hay un montón de cosas alrededor. A mí una de las cosas que más me quedan de impresión es el policía de la ciudad pegándole con el escudo a una persona en la cara, porque no se puede decir la policía de la ciudad. Había cientos de tipos con escudos. El policía de la ciudad que hizo eso. ¿Por qué lo hace? ¿Quién lo manda a hacer? ¿No? ¿Y cuáles son las consecuencias de hacer eso? Porque es una vuelta de tuerca sobre la violencia que fue programada también, fue guionada. Si lo hace porque está admitido, digamos. Exactamente. O alguien lo mandó o está admitido. Es algo admitido. A mí me gustaría, volviendo sobre el hecho puntual, yo no sé si estaba por azar el policía de la ciudad allí, si era parte de su rutina habitual, digamos, en el colectivo, ¿no? El que dispara. Esto es lo primero que investigaría. Descartado que o sea, si cumplió con una rutina, obvio. Mira acá, vivo a 2 cuadras, me subí al colectivo. Claro, un vecino del barrio. Pero, digamos, la forma en la que se dio el desenlace de la situación o del hecho, a mí me llaman la atención, digo, contribuyendo un poco a lo que decía recién Kicillof en relación a esto. ¿Es raro? Es raro. ¿Puede pasar? Puede pasar. Así es. Sí, pero es raro cómo se ha dado. Y esto que pasa después con Bernie, vos decías cómo de algún modo cómo crean sentido, ¿no? Sobre estas cosas, cómo fabrican subjetividad, ¿no? La posibilidad de acceso a esas pantallas, ¿sí? De aquellos que están digitados para estar, los guionados, decías vos. Y que me parece que ha sido siempre muy utilizado. Digamos, si vos ves el tema Nisman, desde Nisman para acá ponele, digamos, ¿no? Lo que predomina es la subjetivación de lo que pasó. No el hecho en sí, digamos, ¿no? Sino todo lo que se hizo. Se terminó armando una marcha con paraguas, que estaba llena de contenido y de sentido, y que quizás no estaban directamente ligados a lo que había sucedido. Y la historia que contaban era la más inverosímil. Sí, tal cual. Lo más verosímil es el suicidio. Y sin embargo, en algún sentido, subjetivaron el asesinato. Bueno, esta gente ha convencido que en un baño donde no había forma de salir, asesinaron a Nisman,
pero que en el medio del sur, Maldonado, rodeado de mapuches, se suicidó tirándose al agua. Sí, sin que nadie lo viera, ni lo viera rescatar. Claro. Estamos en comunicación con Teresa García. Hola Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, acá estamos con Roberto Caballero, con Giselle Tepper, con Nico Lantos y con Amado Vudú. Teresa, buenos días. Saludos a todos. Bueno, quería saber, ahora que ya hay un poco más de información y si han podido reflexionar y qué nos pueden contar sobre la situación del asesinato de Barrientos, del chofer de colectivo, primero empezando por ese lado. Bueno, sabemos que en el conurbano hay lugares y enclaves de la inseguridad, donde ancla la inseguridad. Lamentablemente esto ha hecho que perdiera la vida a un trabajador, un chofer de colectivo. Obviamente nos conmueve a todos, porque cuando las muertes son evitables conmueven. Ha habido mucha agua bajo el puente desde antes de ayer y desde ayer con este tema. Ahora hay una investigación en marcha que me parece que no debiera ocurrir como lo que ocurrió con el intento de asesinato de Cristina, ¿no? Debiera acelerarse esa investigación para saber efectivamente si hay alguna otra cosa tras del asesinato. Yo no voy a repetir noticias, digamos, porque información cierta no la tengo y menos del expediente, pero la verdad que cuando se advierte el tipo de operativo que se hizo para el asalto al colectivo, sugiere un operativo bastante grande para asaltar un colectivo a esa hora. Pero además hay alguna inquietud o alguna duda con respecto al arma que se encontró, y después a la asociación que se hace o se ha hecho en el día de ayer, respecto de la presencia de algún sector político posible días antes en relación con el tema de choferes de colectivo. Esto no tiene nada que ver con el hecho luctuoso de que el chofer de colectivo haya perdido la vida. No tiene absolutamente nada que ver, porque efectivamente es un hecho que todos debemos lamentar y que seguramente las autoridades están trabajando para ver cómo morigeran el efecto. Pero lo que no es menos cierto es que hay situaciones no claras que la justicia debe apurar para resolver, ¿no? Cuando ustedes dicen, y es muy raro que a las 4 de la mañana, 2 autos, 3 o 4 personas, armas largas para robar una mochila, ¿qué piensan? ¿Que si no fue un hecho de inseguridad, qué puede ser? Bueno, de hecho es un hecho de inseguridad que le costó la vida al chofer del colectivo. Ahora, la intencionalidad es lo que hay que investigar. ¿De dónde hay algún lugar donde se lo pueda atar? ¿Hay alguna acción previa que indique que esta gente lo hizo? O tal vez haya sido directamente la intención de seguir, porque yo creo que acá hay una cosa muy riesgosa que nos está pasando, que es esta apelación a la violencia permanentemente de parte de algunos sectores, incluso de los medios de comunicación, ¿no? Cuando uno veía el titular de Clarín ayer, lamenta realmente que el periodismo tenga esta casi incitación a la violencia. Y hay sectores que la están promoviendo permanentemente. Solo bastó ver los tuits de Patricia Bullrich, de María Eugenia Vidal, que además no tiene ninguna autoridad moral para decir lo que dijo, porque si quieren después hacemos referencia al tema de seguridad cuando Cristian Ritondo era su ministro de Seguridad, pero o al de López Murphy, digamos, comunicaciones que cargaban más violencia todavía sobre el hecho. Y esto es una responsabilidad de la dirigencia política. Yo no estoy echándole la culpa a la oposición. Lo que digo es que la oposición tiene una responsabilidad institucional y que, discúlpeme el término, pero no encuentro otro, no se puede hacer carancheo de esta situación. Así que cuando la justicia termine de investigar el hecho, ayer el gobernador hizo una denuncia contra los agresores del ministro. Supongo que alguna información más debe tener el gobernador o su ministro de Justicia o su ministro de Seguridad para hacer esta denuncia penal contra quienes agredieron al ministro, porque algún dato no lo conozco al gobernador y no me parece una persona que le haga una denuncia penal a un trabajador, signo de que debe haber alguna situación que yo honestamente desconozco. Claro.
cuando dice sí fue un hecho de inseguridad, lo que está en duda es si se subieron al colectivo y mataron a Barrientos para robar o por otra razón. Claro, exactamente, porque no está claro, porque todavía hay versiones contradictorias, porque algunos dicen que los testigos dicen que subieron 2 personas al colectivo, arrebataron una mochila y un bolso, y cuando bajaban le dispararon al chofer del colectivo. Hay otras versiones que dicen que no, que había un policía de la ciudad que los increpó. Hasta que eso no esté resuelto va a ser muy difícil detectar cuál ha sido el móvil de que hayan matado a este chofer. Independientemente de eso, porque nosotros hoy miraba algunas noticias a la mañana y dice el kirchnerismo ve fantasmas. No vemos fantasmas. Si quieren, yo les recuerdo que cuando nosotros veíamos horcas y guillotinas en la Plaza de Mayo y bolsas mortuorias colgadas en las rejas de Casa de Gobierno, advertíamos que era una simbología de violencia y un mensaje de violencia. Esto autorizado y apañado por una fuerza política que convocaba. Finalmente, ¿cómo terminó toda esa historia? Quien fabricaba las guillotinas y las horcas era el mismo carpintero al cual un sector político, el PRO claramente y Caputo claramente, habían financiado, no se sabe bien para qué, porque las mesas de luz no aparecieron, y finalmente eso terminó ligado al intento de asesinato de Cristina. Entonces, hay un mensaje sutil respecto de la violencia y un mensaje mucho más evidente, que es el que han marcado los medios el día de ayer, ¿no? Esto se dio en el contexto de hace un par de semanas los medios corrieron un poco el eje y se dedicaron a pegarle a Kicillof. Así es. Incluso más que a Cristina. Uno mira la tele y están hablando de Kicillof. Hace un mes más o menos empezó esto, para quienes leemos todos los días, claro, que la gestión de Kicillof era mala, que el tema de la inseguridad arreciaba. Ya sabemos que la derecha en años electorales toma el tema de la inseguridad para batir el parche. Todos recordamos lo que fue el suceso de Bloomberg, sabemos cómo funciona la derecha con este tema. Y cuando uno lee las comunicaciones que han hecho ayer López Murphy y María Eugenia Vidal, obviamente, tiene un hilo conductor. A mí me parece que es un acto de irresponsabilidad soberana lo que están haciendo. Porque cuando ocurrió en el gobierno de Vidal, lamentablemente, el fallecimiento, la muerte de otro colectivero de la misma línea en la misma zona, la entonces intendenta de La Matanza, Verónica Magario, le requería más seguridad en esa zona, a lo cual María Eugenia Vidal le contestaba: no hay que politizar el hecho, y ayer hizo una comunicación que fue una vergüenza. Entonces, la gente está mal, la plata no alcanza. Tuvimos un mes y medio con cortes de luz y de agua en todo el conurbano, sobre todo en la zona sur. La temperatura ambiente está caldeada, la gente no tiene paciencia, está muy enojada. La pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de la oposición? Sobre todo si, como ellos dicen, piensan gobernar en este país. Caldear más el ambiente, porque ¿qué suponen? Que si ellos ganan, la situación socioeconómica va a cambiar el 11 de diciembre. No es así. Entonces, yo creo que no se puede alimentar la violencia, no se puede ser socio de la violencia por el carancheo, y esta es la palabra que no me gusta usar, pero por el carancheo que están haciendo, cuando ayer a la tarde apenas enterraron al chofer del colectivo que murió. Entonces, me parece que tiene que haber un acto de responsabilidad en la oposición. Teresa García, senadora provincial, muchas gracias, como siempre, Teresa, muy amable, ¿no? Y con el jefe de es casi un gabinete cuento para Patricia. chicos. Lo más inverosímil es lo que impone. Así es. Bueno, lo hacen porque pueden, ¿no? Sí. Esas capacidades. Crimen y castigo trae. Pero no son meteorológicas. Es parte de una construcción que hay que desafiar. Cuando vos hablabas al comienzo, la verdad es que hay algo que Cristina lograba, y era despertar cierta rebeldía social, para impulsar ciertas políticas bonitas, cierta rebeldía social. Cuando ves el papel de la CGT te das cuenta lo que no es la rebeldía social, ¿no? Aceptar, por ejemplo, que haya un 100% de cobertura profesional y que la sociedad banque eso, es desafiar al régimen establecido. Porque el régimen establecido era que nada más que el 50% iba a tener la cobertura. Yo creo que Cristina inspiraba eso, sigue inspirándolo, digamos. Pero también es cierto que cuando no está esa inspiración, los dirigentes se vuelven más permeables.
¿Por qué la CGT está ahí? Y porque la CGT una vez vio que le tiraron un atril por la cabeza, digamos, ¿no? Entonces, esa rebeldía, la de tirar el atril, no apareció más. Porque no fue convocada, no fue abonada, no fue estimulada. Evidentemente, para lograr ciertas cosas vos tenés que recuperar el espíritu de rebeldía. Las ideas, todas las ideas transformadoras son hijas de la rebeldía, ¿no? El tipo que descubrió la ley de gravedad estaba desafiando lo que hasta ese momento se sabía de la ley de gravedad, ¿entendés? O sea, desafiar es parte de la condición humana, de lo mejor de la especie, diría yo. Y eso es lo que hoy está, me parece, en crisis en la Argentina. Parece que se ha puesto de moda acatar más que desafiar. Parece que se ha puesto de moda el de quedarse recluido en la queja y no a partir de la rebeldía crear un nuevo escenario, ¿no? Hoy sería impensable, por ejemplo, estatizar los fondos jubilatorios si estuviera en manos de las AFJP. Claro. Sería impensable. Digo, en ese tiempo me parece que fuiste bastante rebelde, ¿no? Digo, Cristina fue bastante rebelde. Sí, claro. Sí, con esa situación política. Pero es que los hechos se dan en un contexto político. Claro, yo, un ex secretario de Industria que hizo una gran negociación con Brasil en su momento, y yo voy un día y le digo, che, qué fantástico eso. Hace un montón de años que venimos gracias a tu negociación. Me dice, no, olvídate, me dice, eso fue Néstor. Yo no puedo, yo no puedo porque técnicamente yo tenga capacidad de que yo ir y hacer eso. ¿Entendés? O sea, ese Néstor que me da el espaldarazo político. Ahora, me parece que esta charla que estamos teniendo y que es para seguirla, entra en donde tiene que entrar, porque tenemos que hablar de qué pasa con las fuerzas nacionales y populares, no de lo que hacen ellos. Exacto. Porque no hay lofer sin cierta complicidad de una parte de la Fuerza Nacional y Popular. No hay derrotas, y uno puede llamarle derrota a las dos cosas, a la derrota electoral y a la derrota de no haber podido cumplir con los objetivos, porque eso también es una derrota. Es peor. Claro, es peor, claro. Porque no construye la próxima electoral. Bueno, no hay derrota si no hay una complicidad de parte del movimiento nacional y popular. Ahora, ahí está el liderazgo, porque cuando los Kirchner lideraban, vos me decís que adentro no había un montón de gente que pensaba absolutamente. Obvio, uno fue candidato a vicepresidente. Y era jefe de bloque. Claro. Fue candidato a vicepresidente de Macri. Claro. Sí. Era jefe de bloque. No sabemos en qué momento empezó a traicionar. Y era un buen jefe de bloque. Era excelente, claro. Muy bueno. Excelente. Sí, claro. Pero bueno, pero había tensiones. Pero había un liderazgo. Claro. Pero no solo ese, si uno repasa el primer gabinete de Néstor Kirchner, un repaso nombre por nombre, con Pampuro, con Belis. Sí. Digo, no era precisamente el Frepaso desembarcando en la Casa Rosada. Así es. Era Caruso Lombardi. Era Caruso Lombardi, era 442. Y afilarse los tapones de los botines. Y parte venía del gobierno anterior. Parte venía del gobierno anterior, por supuesto, incluyendo el equipo económico. Digo, esto también claro. Atanasov, ¿te acuerdas de Atanasov? Sí, Atanasov. Claro. Jefe de gabinete de gobierno dual. Díaz Bancalari como cabeza ahí en el Congreso hasta que apareció Rossi, que fue una de las primeras revoluciones de Néstor Kirchner en términos políticos. Alguien debería preguntarse en este momento, ¿y si ganamos? ¿Por qué no intentamos ganar? ¿Por qué no dejamos de armarnos todo para cuando perdamos? Porque a partir de ahí puede aparecer la estrategia. Y yo creo que es lo que dice Amado, contraponer absolutamente las ideas populares a las ideas que presentan ellos. Y llega un momento de la pelea, del debate, del conflicto, en donde la gente puede separar lo que está ocurriendo ahora cuando escucha ese enorme debate que sería la pelea entre dos ideas absolutamente antagónicas. En cambio, lo que hay hoy es una baba, un arrastre, qué sé yo. Lo hago como vos, pero con buenos modales, ¿no? Bueno, con eso no se gana. No. Con eso no se gana. No, porque sin resultados materiales concretos y sin una propuesta clara, una de las dos tenés que tener. Ojalá tuviera las dos. Claro. Pero una de las dos al menos tenés que tener. Porque yo creo, viste que circula ese debate en la fuerza, que es decir, bueno, no critiquen porque eso se juega a la derecha. Claro. El juego a la derecha es hacer el programa de derecha. Para empezar. No. Y lo segundo es que si vos no sos capaz de reconocer lo que falta, es muy difícil ir a una elección. Yo creo que se puede ganar, creo que se va a ganar, porque el espanto también juega en la población. Pero vos creo que tenés que ir con un programa concreto del qué hacer. Y déjame agregar algo más. Creo que se puede ganar o se puede perder. Lo que la sociedad no le va a perdonar nunca al peronismo es que no lo intente.
Y lo otro que veníamos hablando, ya que hacemos Radio Verdad, ¿de qué estábamos hablando recién con Amado? Cuando nos saludábamos, qué sé yo. Hablábamos de que nosotros nos creemos también un poco las cosas que nos dicen, ¿no? Te lo dejo a vos. Pues, a mí me preocupa mucho el tema de la proscripción a Cristina. Me preocupa la discusión semántica alrededor de esto, porque la proscripción es mucho más que la cuestión legal. Yo te diría que la proscripción a Cristina, el intento empezó en el 2008 y tiene una serie de fases. Y escuchándolo al Papa, y escuché tu entrevista a Raúl, espectacular, lo que queda claro es que el lawfare no es contra personas, es contra sociedades. Lo vemos horriblemente focalizado en personas, pero el lawfare en definitiva es sobre la sociedad, o sobre las sociedades que lo padecen. Y en este proceso, que se va creando una realidad, la propia fuerza que se supone que defiende una serie de ideas se ve impregnada por las ideas dominantes, ¿no? El sentido común. No hay sentido común, es el sentido de la clase dominante que va permeando por todos los resquicios de relaciones sociales. Y entonces, primero, me parece tremendo que estemos discutiendo Cristina proscripta sí o no, porque está proscripta. Y el primer momento de la proscripción es por qué no fue candidata a presidenta en el 2019. Absolutamente, el primer hecho concreto de esa proscripción. Lo dice en el video. Lo dice en el video que ella no iba a poder gobernar. Bueno, entonces, ese tema, ¿no? Y cómo esto va permeando en nuestra propia fuerza. Sí. Y en el conjunto de ideas que se defienden. Cuando uno ve que hay ministros o dirigentes políticos que no pueden decir la palabra retención, que no pueden decir la palabra subsidio, que no pueden decir la palabra control sobre los precios, que no pueden decir la palabra expansión fiscal, o que no pueden decir que hay que cambiar el sistema tributario poniendo más impuestos a los que más ganan y más tienen y reduciendo impuestos a los que menos tienen. Bueno, la fuerza está permeada. Así es. Y cuanto más permeada esté, más débil va a ser. Porque yo creo que la sociedad está organizada alrededor de conflictos, las sociedades. Y no aceptar esto te quita razón de ser. Porque si pretendés hablar para todo el mundo, vas a terminar hablando a nadie. Si pretendés gobernar para todo el mundo, vas a terminar gobernando para nadie. Lo cual no quiere decir que políticas que tienen su foco en lo nacional, en lo popular, no beneficien a todos. Cuando terminó su segundo mandato Cristina, no había ningún sector de la vida económica social argentina que no estuviera mejor. Los que hace un rato escuchaba que pidieron que la fusilaran. Sí. Bueno, los que la querían fusilar también estuvieron mejor, claro, con Néstor y Cristina. Ahora, si vos no entendés que tenés que ser rupturista con ese supuesto sentido común, que tenés que ser rupturista. El gobierno fue a Washington con un conjunto de restricciones impuestas por el acuerdo con el fondo y volvió con más restricciones. Es un viaje que cuando uno lo analiza es tremendo, porque ahora también tenés restricciones sobre tu política exterior. Entonces, si no entendés que tenés que ser rupturista con estas cosas y defender los salarios, defender los puestos de trabajo, si ellos quieren reforma laboral, lo que hablamos un rato, yo también quiero una reforma laboral. Claro. Una reforma laboral que tenga menos horas, que tenga más participación en las ganancias, que haya más derechos, ¿no es cierto? Entonces, me parece que si no somos dispuestos a contraponer ideas, las sociedades terminan no encontrando quién lo defienden. Y yo creo que el temor más grande debiera ser que esta elección sea la elección con menos votantes desde el 83. Yo creo que ese escenario es el que se está armando. Claro, es que entras en una falta de representación, ¿no? Si no contrapones ideas. Y además la verdad que siempre hemos tenido ideas, ¿no? Ahora no nos autocancelamos, eso es lo que hablábamos recién. No las decimos, pensamos que lo nuestro puede estar, no sé, como dicen ellos, fuera de moda, o no, ¿cómo vas a decir eso si ahora todos dicen lo contrario? No sé si todos. Nosotros viajamos a La Rioja ahora hace poco, y yo no es lo que encontré en La Rioja eso. El gobernador de La Rioja dice con todas las palabras que el Estado va a seguir fabricando comida y que va a avanzar en esto y va a hacer lo otro, y la gente está muy contenta y va a sacar el 60% de los votos.
Y además recupera un espacio de la memoria. ¿Viste? Todo está vinculado. Bueno, y eso era Cristina. Exactamente. Eso era Cristina. Es el programa. Claro. Es el programa. Claro. Ahora al tipo le va bien así. Y nosotros a nivel nacional no tenemos candidatos así hoy. Incluso yo creo que por ahí tenemos candidatos que piensan así, pero no lo dicen así. Ahí quiero llegar. ¿Cómo sería eso? Porque vos te autocancelás, porque te terminás creyendo que el sentido común es lo que dicen ellos. O terminás creyendo que la tapa de Clarín es el tema del día. El tema del día es la tapa del Destape, no la tapa de Clarín. O de Página 12 o Tiempo Argentino. Esa es la tapa de los intereses de ellos, ¿no? Pero nosotros entramos en eso. Yo le contaba a Amado, mirá, yo dejé de ver la tele a la noche, me pasan un resumen después. Porque si no, yo también me creo que la vida es eso, que Argentina es eso. Te come la cabeza. Claro. Te come la cabeza. O sea, reconozcamos que a nosotros también nos pasa. Y que tenemos que luchar contra eso internamente. Y no es un fenómeno argentino, ¿eh? Uno cuando ve lo que le pasó al laborismo británico, al socialismo francés, al PSOE en España, terminaron teniendo la agenda de los banqueros. Así es. Y es un problema. Y vos sabés que Néstor Kirchner, ahora que decías lo de La Rioja, una vez en una charla me dice, ¿sabés qué pasa? Yo me paraba en Río Gallegos y solo veía espaldas. Solo veía espaldas, mirando a Buenos Aires, nadie miraba acá. Y al gobernador de Jujuy le pasa lo mismo. Claro. Solo veía espaldas. Y eso es lo que tenemos que cambiar, decía Néstor. Eso es lo que vamos a cambiar. Este es el esfuerzo que vamos a hacer. Y estos días yo reflexionaba, que anduve por La Rioja, por algunas provincias. Y claro, cuando vos pensás la Argentina de Buenos Aires hacia las provincias, en vez de las provincias hacia Buenos Aires, no solo tenés el problema federal, sino que están pensando el país de lo financiero a lo productivo y no de lo productivo a lo financiero. Claro. Ahí hay una serie de desafíos que nosotros debemos atrevernos a, por lo menos a poner en palabras. Te digo más, quizá el público que nos esté escuchando ahora va a la oficina o a algún lugar y también se retrae y no expresa lo que piensa porque cree que todos los demás piensan como dice TN. Bueno, siempre hacemos el chiste, si estás escuchando el Destape con auriculares, porque tu trabajo son todos gorilas, digo, pasa también. Claro. Sí, a mí, yo ahí quería tomar algo que decías, Amado, esta preocupación que venimos hablando, ¿no? De la baja participación en la votación, que es una preocupación anticipada de lo que pueda suceder en octubre, a lo que se le suma también algo que ustedes lo sufren mucho, lo has sufrido y seguramente te siga sucediendo, que tiene que ver con esta idea que están instalando de desplazar el voto o la participación por la violencia. ¿Encontrás eso más fuertemente en el último tiempo? ¿Prácticas más violentas instaladas como legitimadas por los medios? Yo creo que en las mayorías no. Yo creo que estos temas son el odio guionado, ¿no? Entonces, y sobre representado. Es como ciertos candidatos, tan guionados y sobre representados. Entonces pasa lo que decía Roberto. Terminamos creyendo que eso es lo que sucede en nuestra sociedad. Y en nuestra sociedad yo creo que no está sucediendo esto. En algún sentido, la gran ilusión que generó la elección del 2019 no se vio acompañada por los resultados. Pero también es cierto que fue un parteaguas respecto a lo que venía haciendo en algún sentido el gobierno de Macri. Aún para quienes somos más críticos de muchas cuestiones, no podemos dejar de reconocer lo que hubiera sido, por ejemplo, el rol del Estado en la pandemia con un gobierno de Macri, ¿no? Esto que decía Mariano Recalde, los detalles más chiquititos. Vos tenías una aerolínea de bandera que se ocupó de traer a los argentinos que estaban varados en el mundo por el sistema de vuelos comerciales, o de traer las vacunas. Claro. Entonces, yo creo que es razonable que haya una gran desazón, pero esa desazón se va a ver cada vez más fortalecida y más verificada cuanto menos rupturista sea la fuerza nacional y popular respecto al régimen establecido. Claro, claro. Yo digo eso, ellos proponen una reforma laboral, vos tenés que poner un espejo, una reforma laboral absolutamente antagónica con la de ellos. Ellos tienen una reforma previsional, vos tenés que tener una reforma previsional que le mejore la vida a los jubilados. Hay mucha idea, bueno, vos ahí el gran creativo de eso, hay muchas cosas para hacer. Pero mirá lo que pasó. En el acuerdo con el fondo estaba implícito terminar con nuestro régimen previsional. Después el ministro de aquel momento dio explicaciones, son falaces. Porque había una comisión creada para terminar con el sistema previsional y decían, no, es por los regímenes de privilegio. ¿Sabes cuáles son? Docentes y investigadores. Regímenes de privilegio. Bueno, es mentira. Yo en el momento en que se estaba escribiendo eso, lo vi,
Y dije, había que sacar una coma y un pero para que quede claro que iba a ser solo sobre eso, porque era mucha más ambigua la cláusula. Claro. Es la puerta de entrada, el caballo de Troya para terminar con nuestro sistema previsional, que fue generado por Néstor y por Cristina. En Argentina 1 cada 2 adultos mayores no tenía nada. Así es. No tenía, y lo que tenía era chiquitito. Bueno, hoy también es chiquitito, producto de las políticas de Macri. Pero cuando terminó Cristina su segundo mandato, había 100% de cobertura, y ese 100% tenía el ingreso en dólares más alto tal vez de la historia, como régimen previsional. Entonces, ahora, bueno, una de las cosas que a mí me da mucha satisfacción que nuestro gobierno se haya plantado es que la moratoria que hay se va a llevar adelante. No vamos a aceptar que el fondo la restrinja. Y si pretende restringirla, creo que tenemos que salir a la calle. Y fíjate vos que hablabas del sentido común y la construcción de sentido común, que te dicen, incluso quienes a priori no están a favor o no promueven una reforma previsional, te dicen, pero bueno, la vida de la gente se alarga, entonces es lógico que se jubile más tarde. Y uno dice, ¿cómo es lógico que se jubile más tarde? Escuché anoche. Es lógico que tengan más tiempo para disfrutar de los frutos de su labor en todo caso. En un mundo donde hay más productividad, donde hay menos trabajo, donde el problema es que los jóvenes ingresen al mercado laboral, si la gente vive hasta los 90 años, no hay que hacerlo laburar hasta los 80. Tenés que dejarle 25 años para que disfruten el fruto de su trabajo, en vez de 10 o de 12. Porque si no terminamos trabajando toda nuestra vida en un sistema que además cada vez soporta menos fuerza de trabajo. Ahí es donde empiezan a ganar la batalla. Este reportaje anoche que hiciste. Porque... Pero digo, ese es un ejemplo, pero está tan intrincado el sentido común que la gente no se cuestiona que le digan vas a tener que laburar 5 o 10 años más porque vivís 5 o 10 años más. Claro. Cuando la lógica debería ser otra. Si la humanidad está avanzando, ¿para qué está avanzando? ¿Para que seamos todos más esclavos? No. Para que podamos disfrutar de sus avances. Pero además está tan mal diseñado eso, tan mal pensado de parte de ellos, que eliminan millones de consumidores. ¿Sí? Vos sabés que los europeos, ahora se les está cayendo un poco el estado de bienestar, pero que han tenido muy buenas jubilaciones durante muchos años. Los grandes consumidores eran los mayores. Claro. Y el sistema de turismo. Tenían tiempo y guita, entonces eran consumidores y movían el sistema. Acá los condenamos a la pobreza. ¿Y a quién le sirve eso? Si podrías tener más restaurantes, o sea, un montón de gente laburando para que solamente a los que cobran intereses. Claro. Los intereses de la deuda. Por eso esto que dice Nico, es muy importante entender qué ponemos en el centro del sistema social. El sujeto a proteger del sistema en el cual lamentablemente vivimos, que yo llamo la dictadura del capital, no en Argentina, en el mundo, es el capital y no las personas. Entonces dice el sistema previsional, te dicen, no, bueno, pero ese sistema no cierra intergeneracionalmente, financieramente, pero el sistema debería estar diseñado para que lo que cierre sea la vida de las personas. No, ¿por qué es al único gasto público, para ponerle el nombre que le ponen, que se le exige que se autofinancie? Al ejército no le piden que se autofinancie, a la policía tampoco. Sí al sistema previsional. No des ideas. No, tal cual. Bueno, quizá un libertario la tome. Pero ahí tenés un contrasentido, porque está claro que si aumentan las ganancias, si aumenta, empeora la distribución del ingreso, el sistema previsional lo que necesita es un impuesto que complemente los aportes y contribuciones. No joder la vida de las personas después de los 65 años. Yo ya le he contado al público, pero lo meto en el tema. Cristina estuvo el año pasado varios meses, viste como es de obsesiva con un tema, laburando en cuánto era la cantidad y la calidad de las excepciones y beneficios en el presupuesto para las empresas. 4,5% de PBI. Los grandes choriplaneros. El costo tributario se llama, en términos técnicos. Así es. Si vos hoy estamos, no sé, en un déficit del 2,5, si querés, y le sacás todo eso, tenés un superávit del 2. Exacto. ¿No? Y ahí tenés plata para jubilados. Así es. O sea. Así es. Ahora tuviste una medida que me parece muy importante, que se cortaron algunos anticipos, exenciones, anticipos a importadores. Sí. Y bueno, por eso siempre son luces y sombras. Hay cosas en las que se va avanzando, hay cosas en las que... Pero no hay una narración de esas cosas. No, porque es la autocancelación. Ahí está. La vergüenza de decir... Bueno, eso fue muy de Alberto. Cuando Alberto anuncia
que se va a hacer servicio público de internet, el cable y celulares, lo anuncia, yo no sé si no fue Cafiero, que era jefe de gabinete, y lo anuncia, 2 minutos habla Cafiero, y yo, la puta, vamos a ver esto. Esto es una revolución. Empecé a llamar a todos. Hagámoslo, pero que no se den cuenta. Esto es grandioso lo que acaban de hacer, porque claro. vos, tu adversario político, que es Manieto, te acabas de meter con la caja de una manera bien argumentada, porque eso existe en muchos países del mundo. Así es. Esto es maravilloso. Y lo estaban haciendo, y es muy valioso que lo hayan intentado. De hecho, está en la justicia, un día se puede ganar esa batalla. Pero al igual que nosotros, porque me parece bien que nos incluyamos un poquito, aunque sea, y no sé, porque esta idea no está del todo, y hay que decir, no. Porque además, si no, la gente, si no siente representación. Bueno, lo que pasó el otro día acá con una encuesta, que hicimos una encuesta de quién quiere que sean los candidatos, hicimos con una gran asamblea acá, votaron 12.000 personas. Una encuesta normal. 10 encuestas. Claro, exactamente. 10 encuestas pagas. Exactamente. No la vendimos todavía. Pero. Guarda que si la vendés te van a exigir que los resultados sean los que pretenden que la compra. Claro. Pero, digo, la gente quiere otras cosas. La gente quiere otras cosas. Y yo digo porque estamos frente a una elección que hay gente que da por perdida. ¿Cómo vas a perder frente a un tipo que quiere que venda los órganos y una mujer que dice, como Patricia Bullrich, que todo lo que hay que hacer es bajar el gasto y lo justifica, y ya es la segunda vez que lo dice, que gastamos platas en provincias que no producen nada? ¿Cuáles son las provincias que no producen nada? Yo no las conozco. Eso es lo que decía María Julia Alzogaray, quizás la gente más joven no lo conoce. Sí. Decían provincias inviables y qué sé yo. Que hasta que llegó el kirchnerismo y le puso 500 watts para que puedan tener fábricas sin problema. Sí, Roberto, y ahí también tiene un sello de garantía a Patricia Bullrich, porque cuando ella fue ministra le bajó el 13%. Claro. O sea que no es que está hablando por hablar, ella va... Pero están yendo a una paso con 2 miembros de la alianza. Así es. Que creo que hay un consenso que fue el peor gobierno que hemos tenido, ¿no? Y no solo eso, con 2 miembros, lo hablábamos el otro día, de 2 de las familias patricias más vinculadas a los fracasos de la política argentina a lo largo de un siglo y medio. Los Luro Pueyrredón y los Rodríguez Larreta. Fines del siglo XIX eran 2 de ahí familias. para entonces tienen... Así es. Claro, entonces, ¿cómo es que no podamos contraponer un discurso político contra eso? No importa, aunque tenga 100% de inflación, puedes tener un discurso político contra eso. No importa, hay que sacarse también ese complejo de decir, bueno, mirá, hemos tenido en Argentina, no sé, los milicos tenían 500% de inflación, Alfonsín tuvo 5.000, Menem tuvo en el 91 3.000, qué sé yo, ninguno se fue a la casa, se sintió acomplejado, ¿no? Seguían batallando. Exactamente. Además, esta inflación es producto de Macri y del fondo. Absolutamente. Siempre los acuerdos con el fondo han sido inflacionarios. Absolutamente. No hay forma de zafar de ahí. Ya